Bienvenidos a Conversaciones Jurídicas con Xavier O'Callaghan. En el anterior episodio vimos cómo en la legítima el profesor y otros juristas opinaban que había razones por las que la legítima debería desaparecer. Entonces hoy vamos a tratar de estas razones que nos las va a explicar mejor el profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Ya hemos hablado en episodios anteriores de la legítima. Baste recordar que es una porción del patrimonio del causante, del fallecido, que tiene que ser atribuida a ciertos parientes, que son o descendientes o ascendientes y en todo caso cónyuge viudo. Y estos pueden ser nombrados como heredero, como legatario o incluso en los hijos y descendientes como donación en vida de los mismos, que se atribuye a la legítima. Entonces, esto se puede atribuir a cada uno de ellos y se puede exigir. En la sucesión intestada no hay problema porque el posible heredero intestado absorbe ya la legítima que va incluida dentro de la ley. Y es cuando uno se pregunta, ¿realmente este deber que existe en la sucesión notis causa debe mantenerse? ¿Acaso no es mejor que el causante, la persona que va a fallecer, pueda disponer como quiera de todo su patrimonio sin ninguna traba? Pensemos una cosa, una persona puede jugarse a la ruleta su propio patrimonio y no puede distribuirla para después de la muerte entre las personas que más le han cuidado, le han atendido, le han acompañado. Esta obligación, este deber jurídico de imponer una legítima es algo muy discutible. Ya se ha apuntado la idea, Otros juristas y yo mismo hemos mantenido en público y en privado la necesidad de suprimirse la legítima y que el testador o la persona, el causante de la herencia en general, pueda disponer del patrimonio para después de la muerte de la forma que él quiera, de la misma forma que puede disponer como quiera mientras está vivo. Comentábamos que hay unas razones por las que plantearse la idea de poder eliminar la legítima. ¿Cuáles son estas razones? Son varias. La primera de ellas, la realidad social. Hay una frase que se usa o se oye desde muy antiguo. No me des pescado, enséñame a pescar. Es decir, no me des dinero, no me dejes dinero a la muerte, sino enséñame a ganar dinero y mantenerme yo por mis medios. Eso es una razón muy importante. Yo no puedo decir casos que yo he presenciado. No, porque me lo han contado notarios que han tenido que asistir a personas al hacer testamento y se han lamentado y se han sorprendido del caso. El caso es, la persona de 70 años hace testamento y el notario le dice, 2/3 de su patrimonio tienen que ir a los hijos. Y el testador se sorprende y pregunta, pero si mis hijos ya tienen 50 años, no tiene sentido. Claro, yo supongo que esto debería tener sentido hace más años, que la gente moría antes, morían más jóvenes y les habías de dejar la vida un poco solucionada, con dinero. Pero ahora ya les has solucionado la vida con una carrera, con unos estudios, les has intentado ayudar de Sí, otra sí. manera. Incluso sí, sí, eso es así, eso es cierto. Incluso uno piensa en esta realidad social. Los hijos no pueden pensar en el patrimonio que heredarán de sus padres. Naturalmente, lo pueden pensar, pero lo que piensan es en la herencia. No piensan en la legítima, que sea un porcentaje y que tiene que ir expresamente y al tanto por ciento. Piensan en la posible herencia. Eso es una realidad social. Vale, esto era la primera razón, la realidad social.
La segunda razón, La segunda razón es razón económica. Los posibles legitimarios no piensan en el derecho que tienen a percibir una parte de la herencia. No lo piensan, no es algo que aparece. Pensemos en un ejemplo que este sí que yo lo he tenido y lo he vivido de primera mano. Un matrimonio joven y sin hijos va por la autopista a la velocidad normal de autopista, ya sabemos que es rápida. rápida, 120, y de pronto se encuentra un caballo en plena autopista. Intentan esquivarlo, chocan con el caballo, matan el caballo y los dos mueren. Y estos, uno y otro, habían hecho testamento a favor del otro cónyuge. Pero claro, no existe porque han muerto al mismo tiempo y no pueden heredar entre sí porque no se sabe quién ha muerto antes. Pero habían dicho al heredero, a mi cónyuge, cada uno de ellos, y en su defecto, o sea, si muere mucho tiempo, muere antes, lo dejo a ciertas personas concretas, que eran además eran parientes, ¿sí? Que tenían una empresa conjuntamente, tal. Y eran hermanos o primos, bien, que no tenían derecho ni a legítima ni nada. ¿Quiénes son los herederos entonces? Los herederos son estos. Claro, al no tener hijos, iban a los padres de cada uno. Bueno, pero eso sería intestado. Como lo han dejado en el testamento a falta del cónyuge a ciertas personas, estas personas son herederos del patrimonio. Sí. Y el padre, los padres de cada uno de ellos tienen derecho a la legítima. A la legítima. A la legítima. La legítima de padres ascendientes, en este caso, es la mitad del patrimonio del fallecido, lo cual no tiene, de verdad, no tiene ningún sentido. Y esto sí que yo lo he presenciado. ¿Puede uno renunciar a la legítima? ¿Pueden renunciar, ya que era para un hermano, quizás, decir, yo renuncio a mi legítima a favor de mi hijo, mi otro hijo? ¿Se puede renunciar? Desde luego. Se puede Bueno, renunciar. en derecho privado hay un principio muy general que es nadie puede adquirir algo en contra de su voluntad. Vamos bien. O sea que no, puede renunciar sin ningún problema. Hemos visto la realidad social y la realidad económica. ¿Cuál sería la tercera razón por la que se debería suprimir la legítima? Una razón física, algo que es simplemente una regla física, que no es otra que la longevidad actual de la vida humana. La gente, en principio, no muere muy joven, muere mayor. Entonces, una persona que muere con muchos años, los hijos ya tienen una edad, cosa que ya he comentado antes. Pero puede darse un caso que es un caso real. Y pensemos, un matrimonio que se han jubilado, viven en un piso de propiedad y viven de una pensión de jubilación. O sea que no estoy hablando de grandes potentados o de enorme poder económico. Y uno de los dos muere. ¿Se imaginan que el hijo le pide al sobreviviente, le dice, me tienes que pagar de la parte del patrimonio, que es la mitad del piso, me tienes que pagar 2/3 de su valor? El viudo no tiene poder económico para pagarlo, no tiene poder económico. Con lo cual, ¿qué hace? ¿Irse a dónde? No tiene sentido. Pensemos que esto es una barbaridad. Sí, y es muy frecuente que esto ocurra con frecuencia y los hijos no reclaman nada. Y cuando muere el segundo, el que ha sobrevivido, entonces cuando reparten la herencia. Pero si uno exige su parte de legítima, se la tienen que dar y puede tener que venderse el piso para poder pagar la legítima. Esto no tiene ningún sentido. Sí, no hay por dónde cogerlo. ¿Cuál sería la cuarta razón entonces? Es una realidad jurídica. Es el pago de una legítima provoca
no solo problemas jurídicos de inventario, valoración, cálculo, sino enfrentamientos familiares. Y voy a poner un caso que ese también yo lo he vivido de primera mano. Una familia, y en este caso de un poder económico muy, muy elevado, cuando mueren los padres, cuando se abre la herencia, el testamento era: los hijos varones se les nombra herederos de las acciones que engloban todos los, digamos, enormes negocios que tenían. Y las hijas les da una cantidad elevada, por cierto, en pago de legítima. Pero las hijas, no conformes con esta postura un tanto machista, calculan y se dan cuenta de que eso que han recibido en pago de legítima es inferior a lo que de verdad responden. Y reclaman el suplemento de legítima. El asunto llegó al Supremo. Y encima tenía razón. O sea, se les tuvo que hacer nueva partición. Eso es lo que quería preguntar. En este caso, ¿qué se hace? ¿Se anula el testamento No. se vuelve a hacer la Simplemente, partición de nuevo? se les da la razón porque han percibido menos de lo que les toca. Se llama la actio ad supplendam legitimam, del derecho romano nada menos. Con lo cual se tiene que volver a hacer la partición. Y en vez de dividir entre 3, dividir entre 6, por ejemplo. Bueno, lo sí, que fuese. entonces se calcula y tal con los enfrentamientos entre hermanos, evidentemente, claro. Bueno, y entonces otra cosa. Todo lo que he dicho me llevan a pensar, suprimimos la legítima. Y ahora se preguntarán ustedes, o me pregunto yo, ¿y el cónyuge? Entiendo que la legítima del cónyuge viudo también debe desaparecer, pero no debe quedar desamparado, sino que debe quedar protegido dentro del derecho de familia y de una forma similar al caso de divorcio. El divorcio extingue el matrimonio. La muerte de uno extingue el matrimonio por muerte. El cónyuge tiene unos derechos que se respeten como derecho de familia, no como derecho de sucesiones, una parte de la herencia, etc. ¿Pero cuál sería tu propuesta? Identificar la postura del cónyuge viudo a la postura del cónyuge divorciado. Profesor, una pregunta. ¿La falta de contacto de unos hijos con un padre o una madre que pueda fallecer, jurídicamente hay alguna consecuencia si hay contacto cero? En tema de legítima, que es algo que se impone, que se impone por ley, no tiene ninguna consecuencia mala para este hijo, digamos, desnaturalizado. Es decir, un hijo lleva 20 años sin ver a su padre o a su madre y cuando muere se acuerda de que tenía un piso y dice, mi legítima sobre el piso. ¿Puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo. A no ser que este padre lo haya desheredado. O sea, que el hijo puede reclamar simplemente por ser hijo. Supongamos que tiene un matrimonio, un segundo matrimonio, y en el segundo matrimonio se mantiene y tiene hijos, y en el primero tiene un hijo. Y este hijo no ha querido saber nunca, nunca nada más con su padre. Y cuando se muere, se acuerda de que es su hijo y reclama la legítima. ¿Tiene sentido esto? No tiene sentido. No puede. Suprimamos la legítima. Han quedado claros, son muchas razones por las que se debe suprimir. Para hacer un repaso, hemos hablado de la realidad social, realidad económica, realidad física y realidad jurídica. Sí, sí. 4 realidades más que razones por las que se debería suprimir la legítima. Sí. Incluso yo he estado en no es un congreso, unas jornadas en el Colegio Notarial de Madrid, en que los participantes de la mesa eran todos notarios menos yo, que yo tengo la experiencia
judicial. ¿Y en estas jornadas todo el mundo pensaba igual? Es que el que organizó las jornadas montó una mesa redonda en que todos pensaban igual. Incluso cuando me llamó a mí, yo le pregunté, porque yo ya le conocía, ¿y tú cómo sabes que yo estoy en contra de la legítima? Y mi respuesta es, entiendo que es evidente que tú estarás en contra, Entonces, y es que efectivamente. quizás es la gente que es jurista y que entiende del campo que deben imaginar que se debería suprimir, pero no todo el mundo es jurista. Exacto. Y no todo el Y mundo. no todo el mundo que es jurista está en contra de la legítima. Muy bien. Pues yo creo que con este capítulo ya sí que cerramos la legítima y terminamos con las razones por las que se debería suprimir, y en el siguiente capítulo nos veremos con la sucesión intestada. Muy bien. Muchas gracias, profesor. De nada y Buenas buenas tardes. tardes. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast con el profesor O'Callaghan. Os esperamos en el siguiente.